Gloria al Señor. Y en esta hora, ¿verdad? Queremos compartir un poderoso mensaje que sabemos que va a ser de bendición y de mucha edificación para sus vidas. Amén. Y el día de hoy, ¿verdad? Yo quiero hablar un poquito acerca de lo que es la santidad de Dios, la santificación, ¿verdad? Nosotros sabemos que como seres humanos, ¿verdad? Un día se abrió puertas lo que es al pecado, ¿verdad? Y todo eso, y tristemente pues el ser humano ha ido decayendo, ¿verdad? Ha ido abriendo puertas de pecado, ¿verdad? Que cada día sabemos que el pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios, ¿verdad? Porque aún en su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios nos manda, ¿verdad?, a ser santos como Él es santo. Amén. Y el día de hoy yo quiero hablar un poquito acerca de lo que es la santificación, ¿verdad? Lo que es la santidad delante del Señor. Como sabemos, ¿verdad? La santidad es uno de los atributos que, ¿verdad?, que describen a nuestro Señor Jesucristo, lo que describen a Dios, ¿verdad? La santidad de Dios significa, ¿verdad?, absoluta pureza moral, Señor, ¿verdad? Que el Señor no puede pecar. Y me impacta lo que dice ahí en Éxodo 15, versículo 11, ¿verdad? Lo que dice ahí dice de la siguiente manera, amén. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Verdad? Entonces podemos mirar la santidad del Señor, que Dios es alguien que no puede pecar, que es santo, ¿verdad? Podemos mirar también, ¿verdad?, que cuando hablamos de santidad, hablamos de que es algo separado, que es algo apartado, ¿verdad? ¿En qué sentido está Dios separado, verdad? Dios está separado del hombre en lo que respecta al espacio. Él está en el cielo, el hombre está aquí en la tierra. Está separado del hombre en naturaleza y carácter. Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. Dios es divino, el hombre humano. Dios es moralmente perfecto, nosotros el hombre somos pecaminosos. Vemos que la santidad es el atributo que establece y preserva la distinción entre Dios y las criaturas. Cuando Dios se revela de tal manera que con su divinidad causa impresión en el hombre, se dice que se santifica a sí mismo, es decir, se revela como el santo. Cuando los serafines describen el resplandor del que se sienta en el trono, exclaman: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Entonces podemos mirar que la santidad de Dios es única, se revela en nuestras vidas, ¿verdad? Y nos diferencia. La santidad de Dios nos separa, nos aparta, ¿verdad? Y todo eso. Entonces se habla, por ejemplo, de gente santa, de edificios y objetos santos, porque Dios los ha hecho santos. Solamente Dios puede santificarnos. Él los ha santificado. El vocablo santo aplicado a personas, objetos, es un término que expresa una relación con Jehová. O sea, que una determinada persona, objeto, ha sido separado o apartado para servir a Dios. Y aquí es donde entra esa santificación, aquí es donde entra esa santidad delante del Señor, ¿verdad? Solamente Dios es el que nos ha podido santificar. Solamente Dios es el que nos ha podido lavar. Solamente Dios es el que nos ha podido redimir con su sangre preciosa. Amén. Porque la santidad de Dios, como dijimos, nos revela que Él automáticamente reacciona en contra del pecado. Entonces, para nosotros poder, ¿verdad?, tener parte en el reino de los cielos, era parte de lo que estábamos comentando el día de hoy. Necesitamos día con día santificarnos delante del Señor, que Él nos pueda lavar, que Él nos pueda limpiar con su sangre preciosa, ¿verdad? Y aquí es donde entra, hermano, que es necesaria la santidad de nosotros como hombres y mujeres de Dios. Es necesaria la santificación delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces yo quiero hablar un poquito acerca de lo que es la santificación, la santidad. Número 1, ¿verdad?
podemos entender que la santificación es igual que la santidad, es igual que la consagración, ¿verdad? Todos estos van de la mano, amén. Y cuando hablamos de la santificación, ¿verdad? Podemos hablar de diferentes cosas, y es lo que yo quiero el día de hoy describir, ¿verdad? Que cuando Dios viene, y es bien necesaria, yo puedo entender que cuando Dios viene y nos santifica, que nosotros podamos mantenernos en esa santidad delante del Señor. Hoy en día necesitamos servidores, necesitamos hombres y mujeres de Dios que se puedan mantener en santidad delante del Señor, que puedan ser santificados día con día. Entonces yo puedo entender, hermano, que cuando Dios nos santifica a nosotros, entra número 1, lo que es la separación, ¿verdad? ¿Y qué es eso, hermana Dalia? Cuando Dios nos santifica, Él nos separa a cada uno de nosotros. Entonces, santo es un vocablo descriptivo de la naturaleza divina. Su significado original es el de separación. Entonces, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de separación también. Por lo tanto, la santidad representa aquello en Dios que lo hace separado de todo lo terreno y de todo lo humano. Es decir, su absoluta perfección moral y majestad divina. O sea, podemos mirar literalmente que la separación, la santidad separa a Dios de todo lo terrenal, de todo lo humano, ¿verdad? Y nos hace mirar que en Dios hay una perfección y una majestad divina. Entonces, ¿cómo entra esta separación, esta santificación en nosotros como seres humanos? Cuando el santo, ¿verdad? Cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores, desea emplear a una persona o a un objeto en su servicio, lo separa del uso común. Entonces aquí podemos entender que Dios nos separa de lo común y nos hace únicos a nosotros de igual manera. Porque es donde viene que Él empieza a santificarnos. Él primero, más que nunca, nos separa, y en virtud de su separación, la persona o el objeto se convierte en algo santo. Entonces nosotros podemos entender que a nosotros, cuando Él nos ha alcanzado, nos ha redimido, nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha restaurado, nos ha renovado con su preciosa sangre, primero hay una separación. La santificación trae separación, nos separa del pecado, nos separa de la muerte. Aún dice en su palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino Él y nos dio vida, y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces podemos entender que cuando Dios nos santifica a nosotros como seres humanos, primero viene y hay una separación, algo que nos separa. Dios viene y nos escoge, sobre todo cuando Él quiere usar a una persona para su servicio. Lo separa para el uso común, lo separa del uso común. Y en virtud de su separación, la persona viene a ser santa. Eso es lo primero que sucede cuando Dios nos santifica a cada uno de nosotros. Realmente necesitamos esa santificación. Y después, hermano, de que Él nos separa, Él hace una dedicación, Él nos dedica, Él nos consagra. Fíjese, hermano, que aquí se va poniendo cada vez más fuerte esto. La santificación incluye tanto una separación de algo como una dedicación a algo. Cuando Dios nos santifica, tiene que haber una separación de algo. Y en este caso estuvimos hablando que una separación del pecado, ¿verdad? De una separación de lo malo, ¿verdad? Nos hace únicos a nosotros, ¿verdad? Nos separa de lo común. Pero también tiene que haber una dedicación a algo. Es la condición de creyentes, según son separados del pecado y del mundo, hechos participantes de la naturaleza divina
y consagrados a la comunión y el servicio de Dios por medio del mediador. My God, entonces no solamente cuando hay una santificación, no solamente hay una separación del pecado y del mundo, sino que también hay una consagración a la comunión y al servicio de Dios. La palabra santo se emplea principalmente con relación a la adoración. Cuando se le aplica a los hombres o a las cosas, expresa el pensamiento de que son empleados para el servicio de Dios y dedicados para Él en sentido especial su propiedad. ¿Sí me explico? Entonces entra, hermano, esa separación y entra esa dedicación donde Dios nos hace especiales, donde Dios nos viene a hacer su propiedad. No solamente ya está surgiendo una separación, sino que también ahora está surgiendo una dedicación donde Dios nos hace, ¿verdad?, especiales, propiedad de Él. Dios nos hace algo único, ¿verdad? Entonces viene la dedicación. Ejemplo, la nación de Israel es santa porque fue dedicada para el servicio de Jehová. Los levitas son santos porque estaban especialmente dedicados a los servicios del tabernáculo. Los sábados y días de fiesta son santos porque representan la dedicación o consagración del tiempo a Dios. Entonces, algo que es santo es algo separado del mundo, de lo terrenal, del pecado, pero algo que también es santo es algo dedicado 100% a Dios de una manera especial. Algo que es santo es algo que es dedicado de parte de Dios y se convierte en propiedad de Dios. Sí me estoy dando a entender. Aquí, hermano, pasa algo muy poderoso, que cuando Dios viene y santifica nuestras vidas, nos separa, nos dedica, pero entra algo más profundo todavía. También nos purifica a cada uno de nosotros, hermano. Oh my God, por eso aquí estamos hablando de que ha visto gente que ha sido separada, ha visto gente que ha sido dedicada, que Dios escoge para que nosotros le podamos servir. Por eso la importancia de mantenernos en santidad. Y este es un mensaje muy poderoso, aún para aquella persona que están sirviéndole al Señor. Tenemos que entender como líderes, como servidores, como diácono, como maestra, como gente, ¿verdad? Ya sea en las diferentes funciones que desempeñamos a través del servicio, que sin santidad no podemos estar sirviendo. ¿Por qué? Porque la santidad es la única manera en la que nosotros podemos servirle a Dios. Porque como dije, en esa santidad hay esa separación, hay esa dedicación. Y número 3, también hay una purificación. Santidad es igual a purificación, mientras que el significado primordial de santo es la separación para el servicio. La idea de purificación está implicada o encerrada también. O sea, cuando Dios nos santifica, Dios nos separa, Dios nos dedica y Dios nos purifica también. Es necesaria la purificación dentro de nosotros. El carácter de Jehová ejercía influencia en todo aquello que se le dedicaba a Él. O sea, todo aquello que Dios santifica es separado, es dedicado, pero también necesita de esa purificación. Fíjense, hermano, está bien poderoso. De ahí que el hombre dedicado al Señor debía compartir su naturaleza. Las cosas dedicadas a Él debían de ser limpias. O sea, todo lo que ha sido dedicado a Dios en santidad y ha sido santificado, no solamente viene a ser separado, no solamente viene a ser purificado, sino que también no solamente viene a ser dedicado, sino que también viene a ser purificado. Necesita ser
limpio. Oh my God, la importancia de mantenernos en santidad delante del Señor, la importancia de entender que Dios ya nos separó, que Dios ya nos dedicó para Él, pero la importancia de entender que también nosotros debemos mantenernos limpios delante de su presencia, hermano. Cuando Jehová elige y separa a una persona o a un objeto para su servicio, hace algo o hace que se haga, lo cual santifica o hace santo a la persona o a ese objeto. Fíjese, hermano, los objetos inanimados eran consagrados al ser ungidos con aceite. En Éxodo 49 al 11 podemos mirar eso. Fíjese, la nación israelita fue santificada mediante la sangre del sacrificio del pacto. Podemos mirar eso aquí en Éxodo 24:8, que dice: entonces tomó la sangre y roció sobre el pueblo, o sea, Moisés. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Qué tremendo, hermano. Aún podemos mirarlo ahí en Hebreos 10:29, ¿verdad? Ya en una oportunidad que usted tenga, léalo. Se lo voy a leer aquí rapidito en Hebreos 10:29, que dice de la siguiente manera: cuanto mayor castigo pensáis ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? My God, qué poderoso. E hiciere afrente al Espíritu de gracia. Y luego el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermano. Por eso estoy diciendo, hermano, que es todo aquel que es santificado por Dios viene a ser separado, viene a ser dedicado, pero es necesario que se mantenga purificado delante del Señor. No podemos pisotear la sangre, no podemos, ¿verdad?, tomar en cuenta, porque a través de esa sangre nosotros hemos sido santificados. A través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos separados del pecado. Hubo esa separación. A través del derramamiento de la sangre de Cristo, nosotros hemos sido dedicados para Él y hemos sido purificados, hemos sido limpiados, hemos sido lavados con esa preciosa sangre. Fíjate, también los sacerdotes eran santificados por Moisés, representante de Jehová, que los lavaba con agua y los ungía con aceite y los rociaba con la sangre de la consagración. Entonces todo, hermano, lo que es santificado por Dios también necesita ser limpiado, también necesita ser purificado. Amén. Fíjate, de la misma manera que los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaban o prefiguraban el sacrificio de Cristo, así también los varios lavacros y unciones del sistema mosaico simbolizaban la verdadera santificación hecha posible por la obra de Cristo. De manera entonces que como Israel fue santificado por la sangre del pacto, así también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jehová santificó a los hijos de Aarón para el sacerdocio por medio de la mediación de Moisés y por el agua, el aceite y la sangre. Ahora, ¿cómo es que Dios nos santifica a nosotros? En el tiempo de antes se hacía todo esto, lo que yo estaba tocando, pero hoy en día Dios el Padre nos santifica a nosotros los creyentes, hermano, por la mediación del Hijo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 de Pedro 2:5 podemos mirar lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables
aceptables a Dios por medio de Jesucristo, my God. Por eso la importancia de nosotros ser, ¿verdad?, santificados en Dios, la importancia de nosotros ser limpiados a través de la sangre de Jesucristo, hermano. Necesitamos realmente mantenernos en esa purificación delante del Señor. Y también podemos mirar, hermano, ahí en 1 Corintios 1:2, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos santificados por la mediación del Hijo. Fíjese lo que dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. De ellos y nuestro gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que por medio de la santificación, del sacrificio de Jesús, Dios nos llama a esa santidad, Dios nos llama a esa purificación. Entonces Dios el Padre nos santifica a nosotros a través, para ese sacerdocio, a través de la mediación del Hijo y por medio de su palabra. Dios también viene a santificarnos a cada uno de nosotros a través de su palabra, hermano, a través de la palabra que Él ha establecido para nuestras vidas. Y podemos mirar eso ahí en Juan 17:17, y lo quiero leer rapidito, amén, que dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios viene a santificarnos, a purificarnos a través de la palabra. Podemos mirar, hermano, cómo la palabra viene como un power wash sobre nosotros y nos limpia de todo aquello. Dios vino a santificarnos a través de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que no podemos pisotear, como estábamos leyendo ahí, porque esa sangre fue derramada, hermano, para podernos santificar a cada uno de nosotros. Y en Hebreos 10:29 podemos mirar que dice: cuánto mayor castigo pensáis, lo que estábamos leyendo, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en cual fue santificado, o hiciere frente al Espíritu de gracia. Necesitamos realmente valorar esa sangre con la que nosotros hemos sido limpiados. Y por último, ¿cómo es que Dios nos santifica a nosotros? ¿Cómo es que Dios nos lava a nosotros? También lo hace a través de su Espíritu Santo, amén, a través de su Espíritu. Dios el Padre nos santifica para un sacerdocio especial, lo hace a través del sacrificio de Jesús, lo hace a través de su palabra también, lo hace también a través de su sangre preciosa, y también lo hace, hermano, a través de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y ahí en Romanos 15:16 dice lo siguiente, hermano: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así es como Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica. Entonces yo espero, hermano, que usted haya podido entender que en esa santificación Dios nos separa, Dios nos dedica, Dios nos purifica, nos lava, nos aparta a través para ese sacerdocio, para ese servicio, hermano. Y me faltaron tocar dos puntos que son importantes, ¿verdad? Que espero más adelante yo poderlos tocar. Que cuando Dios nos santifica, también nos consagra. Y esto está más profundo todavía de lo que tocamos. Es una conexión bien poderosa, porque cuando una persona ya es consagrada delante del Señor, no solamente tiene la responsabilidad de mantenerse separado del pecado, no solamente sabe que ha sido dedicada como una persona única, no solamente tiene que mantenerse limpia, sino que ahora en esa persona se vuelve una obligación vivir en santidad delante del Señor, por el tipo de consagración que Dios está haciendo, ¿verdad? La consagración ya demanda de a nosotros vivir una vida
santa y justa delante del Señor. Y por último vamos a mirar que también la consagración nos manda a nosotros a ese servicio, a que nosotros podamos servirle. Y este es el fin de la santificación, hermano. No cualquier persona puede estar sirviéndole al Señor, sino aquellos que realmente han sido santificados, sino aquellos que realmente saben vivir una vida en santidad. Esto es lo poderoso del servicio al Señor. No podemos tener cualquier persona sirviéndole a Dios. Necesitamos gente que sepa vivir en santidad. Necesitamos gente que sea santificada, que sea separada del pecado, que entienda que ha sido dedicada para el servicio del Señor. Necesitamos gente que se mantenga pura delante del Señor, que se lave, que se limpie cada día más. Y necesitamos gente que entienda que ha sido consagrada y que es una demanda que pueda vivir en santidad y en justicia para que pueda servirle al Señor con rectitud y pueda permanecer. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Agárralo, ¿verdad? Donde quiera que estás, especialmente si tú estás sirviendo, especialmente si estás en una iglesia, tenemos que entender que Dios nos llama a la santificación, que Dios nos llama a la santidad. Que el Señor te bendiga y espero que haya sido de bendición. Amén.